Son las 8 de la mañana, 13 minutitos, lo veníamos anunciando hoy cuando arrancábamos en un día muy especial por los 160 aniversario de Paysandú Ciudad. Y ya lo tenemos aquí en los estudios de la radio al investigador argentino Elvio Wolfray, que estará presentando sus libros en la sala 1 de julio. Esto va a ser hoy 19:30, sala 1 de julio del Telégrafo, aquí muy cerquita de la radio, al lado, 18 de julio, 10:27. El escritor argentino ofrecerá una charla en torno a 3 libros de investigación histórica que ha publicado en los últimos años. Uno de ellos es El Supremo y la República Federal Entrerriana, de 2020. El otro, Río de los Jesuitas, una compilación de relatos y extractos de documentos históricos. Y también el tercer volumen, publicado en 2022, se titula Santo Domingo Soriano, el misterio de su fundación. Por eso lo ha traído aquí a Paysandú en una semana muy especial que la ciudad está cumpliendo años. Wolfray, bienvenido. Dale, muchas gracias. Sí, justamente, bueno, primero agradeciendo la gentil invitación del colega de ustedes, Marcelo Bofano, que organizaba un poco esta gira con su señora. Y el hecho de estar aquí justamente por esto, ¿no? De que Paysandú cumpleaños. Y bueno, un poco como homenaje quería hacer conocer un poquito algunas de las cosas que he estado investigando. Bien, cuéntenos un poquito a qué obedece, porque son 3 libros, ¿no? Son 3 libros, en realidad es casi una trilogía, Ahí está. porque se van enganchando uno con otro. Uh-huh. El primero, El Río de los Jesuitas, tiene que ver con una historia absolutamente olvidada, Uh-huh. que es los jesuitas en nuestra zona. Bien. Que si uno se toma la historia oficial, acá no estuvieron. Pero en verdad eso es absolutamente falso. Ajá. Los jesuitas desde Yapeyú a Buenos Aires pasaban todos los días, por acá enfrente con balsa, llevando yerba mate. Y cada uno de estos pequeños poblados que se fueron creando son las ciudades que tenemos hoy, entre ellos Paysandú. Paysandú, uno de sus razones de ser es justamente el curtido de cueros que se produce, que necesitaban los jesuitas para transportar. Los cueros en ese momento tenían muchas funciones. Uno de ellos es transportar cal. Eran bolsas para transportar cal. Que la cal se llevaba desde acá de Colón, un poquito más arriba, desde el lado uruguayo, en una población con un sistema que se llamaba San José, cerca de la desembocadura ahí de donde está hoy Quebracho. Enfrente había otra calera en lo que es el Palmar, el Parque Nacional. Y bueno, todas esas caleras proveían de cal para llevar para Buenos Aires. Qué barbaridad, ¿no? Qué historia, ¿no? Ahí. Mire, hay un dato para que a mí me resultó sumamente llamativo, ¿no? Uno de viajero que era Andrés de Ollervide, que era piloto del Rey de España, sí, llega a Concordia en 1801. Ya no estaban mal los jesuitas, ya los habían echado, pero todavía quedaban embarcaciones de ellos que iban hasta Buenos Aires. Y llegó a las 6 de la mañana y dice: perdí el barco que iba a Buenos Aires, mañana voy a tomar el de la tarde. Hoy no tenemos colectivos que unan San José y Colón con Paysandú. ¿Se da cuenta? Hoy no pasa nadie por el río Uruguay, no hay un barco. Claro. Y en esa época, 200 años atrás, cruzaban el río permanentemente. Bueno, la idea aquella artiguista, ¿no? Un poco de unir a aquellas provincias, ¿no? Que en definitiva fue desapareciendo, ¿no? La desaparecieron, yo diría que más que fue desapareciendo. La desaparecieron por razones absolutamente políticas. Otra de las cuestiones que interpreto en el libro es el tema de Santo Domingo Soriano, que hoy
hoy llamada Villa Soriano en Uruguay. Esa comunidad se funda en Entre Ríos. Nace ahí. Sí, nace ahí, estuvo 80 años en Entre Ríos. ¿Por qué nace en Entre Ríos? Porque los jesuitas tenían necesidad, en eso de llevar el Yerba Mate a Buenos Aires, de hacer una escala previa a llegar a Buenos Aires. Y ahí dejar la mayoría de los aborígenes que venían con ellos, dejarlos ahí, que no tengan contacto con los porteños, porque los porteños se los robaban, se los quedaban, los usaban para trabajar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Los porteños. Y bueno, entonces ellos, para no llegar con los indígenas hasta allá, hicieron una última parada. Esa última parada la hacen ahí al sur de Gualeguaychú, en un lugar que se llama Punta Caballo, donde había un arroyo que tenía una entrada muy, muy apta para que entren los barcos ahí, que era el resguardo, que se llamaba Yaguarí Miní. Hoy en día ese arroyo se llama Arroyo Malo, y ahí se funda Santo Domingo Soriano, que en principio es una reducción de indios chanaes, de indios minuanes y de algunos guaraníes, incluso de indios pampas. Si usted va hoy a Villa Soriano, ahí en la iglesia que tiene en el centro, se va a encontrar dentro de que hay imágenes religiosas talladas en madera por los indios chanaes. ¿Y de dónde chanaes en el Uruguay? Nunca se preguntó nadie. Eso fue hecho en Entre Ríos. En Entre Ríos. Exactamente. 80 años tuvo en Entre Ríos. Después se pasó a la isla de Vizcaíno, 10 años. De ahí, ¿por qué sale de Entre Ríos? Porque los charrúas, que habían mantenido una relación cordial, cuando ya en un momento dado esa relación se tensa y incendia en Santo Domingo, ahí pasa el poblado a Vizcaíno, a las islas, y ahí está 10 años, hasta que una creciente grande esta de Uruguay, del Uruguay, que son cada 10 años, obligan que se vayan a donde están ahora. O sea que los 400 años que celebran ahora son, pero no siempre en el mismo lugar. Claro. Ahora, ¿qué lo llevó a investigar todo esto? ¿Cómo nació? Me imagino para conseguir todo este material, plasmarlo en un libro, hay mucha investigación, hay mucho de poder investigar todo esto, ¿no? Pero fueron muchos años de recorrer el Uruguay, digo Uruguay porque es el lugar donde más encontré información, paseando con la familia y siempre con una cosa tratando de encontrar algo, ¿no? Pero te diría que lo que despertó esto fue un mapa que por circunstancia simplemente de paseo encontré en el museo acá de Paysandú del padre Joseph Quiroga, que ahí muestra, del año 1740, muestra cómo era la zona en esta época, y ahí cuando veo como un mapa de Joseph Quiroga en 1740, ¿quién era Joseph Quiroga? Resulta que era un padre jesuita, y tenía enredado toda esta zona. Esta zona, miré lo que le voy a decir, el Uruguay, lo que es hoy la República Oriental, antes llamada Banda Oriental por Artigas, anteriormente a eso y antes de pertenecer al Virreinato de la Plata, pertenecía a la provincia jesuítica del Uruguay, que se enganchaba con la provincia jesuítica del Paraguay. Pero mire cuál era el límite de la provincia jesuítica del Uruguay. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Eso arranca en 1630. Ah, claro. Sí. Por aquel entonces, seguro. Sí. ¿Sabe cuál era el límite occidental de esa provincia? Usted diría el río Uruguay, ¿no? No, el límite occidental de esa provincia era lo que es hoy el trazado de la Ruta 14, unos 5 a 10 kilómetros de tierra dentro del río. O sea que Colón, Paysandú, Concordia, Gualeguaychú pertenecían al Uruguay. Algo pasó. Seríamos más grandes. Bueno, estábamos hablando con el arquitecto. O seríamos más juntos. O más juntos, claro. Porque en seríamos realidad, más integrados. Porque en realidad lo que estamos diciendo acá es que, primera cosa, es que el río nunca fue un río de frontera, como es ahora. Como lo hemos instaurado ahora, que hay que hacer ahí colas de horas y someternos a requisas que prácticamente nos hacen recordar a la Alemania Oriental. El muro. Sí, yo pasé por el muro de Berlín, me acuerdo perfectamente. Entonces,
yo digo, ¿qué nos llevó a esa división? ¿Qué nos llevó? ¿Cuándo cambió eso? ¿Se fue dando un proceso? Se fue dando un proceso, sí, se fue dando un proceso. Pero yo diría que cambió en los últimos 10 años. Por razones varias, ¿no? Y ¿sabe qué es lo más triste? Yo creo que del lado argentino, no voy a hablar del lado uruguayo, no me corresponde, pero del lado argentino tiene que ver más con cuestiones fiscales que otra cosa. O sea, una necesidad de controlar a la población del punto de vista fiscal. Fíjese que el principal control es de la AFIP. Claro, exactamente. Cuando no debiera ser así, debiera ser, si usted quiere controlar flujos de frontera, pondría policía de migraciones, pero no. Bueno, en algún momento se pensó, por ejemplo, acá había con todo esto lo que está pasando hoy en el puente, se pensó que el tema de las aduanas estuvieran mucho más adelante, por ejemplo en la 14. Por eso fue una de mis propuestas, que la hice acá en Paysandú o en la Ruta 3. Que la hice acá en Paysandú hace unos meses cuando hubo una reunión conjunta. ¿Por qué no trasladamos las aduanas a la autovía 14 y a la Ruta 3? Y hacemos que estos pueblos verdaderamente se integren como fue históricamente esto. Bueno, mucho se habla de integración, ¿no? Pero después, no existe la integración. Ahí está, pero después en los papeles eso no ocurre. No existe, acá no existe integración. Acá no existe porque, mire, el 20% de los alumnos que cursan en la Facultad de Ingeniería de Concepción de Uruguay son uruguayos y no pueden pasar, la mayoría de las veces tienen dificultades, tuvieron años sin poder pasar. Ni hablemos de Gualeguaychú, de cómo se comportó mal con todo este tema de la pantera, porque a mi juicio se comportaron mal. No puede cerrar usted un paso de frontera durante casi 4 años. Es una barbaridad, un disparate, por más razón que pueda tener. Claro. ¿Me entiendes? No se puede jugar con esas cosas. Otro tema muy sensible es el tema de las familias que son de los dos lados. ¿Cómo puede ser que usted tenga que demorar 4 horas, 5 horas para pasar para ver una familia del otro lado? Familias que son integradas. Totalmente. El simple hecho de la posibilidad de estudiar y trabajar de ambos lados, hoy es imposible. Es imposible. Usted no tiene certeza si va a pasar en 10 minutos o va a pasar en 4 horas. Me lástima que eso de la integración y de aquel ideario artiguista muy poco queda, porque a veces queda las ideas en el bronce, ¿no? Sí, pero eso, ¿sabe qué? Del lado, yo lo atribuyo a una falta de autonomía de Entre Ríos, porque estas cosas vienen de Buenos Aires, ¿entienden? Del lado argentino. Por ejemplo, nosotros teníamos una tarjeta vecinal que permitía que usted, siendo de Colón, San José, o un radio de Concepción de Uruguay, un radio de 50 kilómetros, tenía prioridad en el cruce y tenía un tratamiento preferencial. ¿Lo perdieron a eso? Se perdió. ¿Pero por qué se perdió? Porque hay un documento, el DNI, que se atribuye ser el único documento válido para pasar una frontera. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tuviera una tarjeta que es por encima de un DNI, quiere decir que esa tarjeta tiene poder de documento, y eso es lo que no se acepta las autoridades argentinas. Pero un disparate. Acá falta actitud política del lado de Entre Ríos. Es decir, esto no puede ser. Somos exactamente iguales. Usted confunde un uruguayo y un entrerriano en cualquier lugar del mundo. Primero por el termo. Seguro. Eso nos une. Y segundo por la forma de hablar. Claro. Mire, el tema, el tercer... Ahora, ahora los pueblos, en definitiva, más allá de las autoridades, también se han quedado bastante quietos, ¿no? Pero los pueblos se adoctrinan. Los pueblos agachan la cabeza cuando no les queda otra. ¿Qué va a hacer? Los pueblos agachan la cabeza. ¿Y los que mandan hacerlo? Y los que mandan en la plancha. ¿Me entiendes? Mire, acá en Entre Ríos hemos sido víctimas de 2 situaciones. La primera, una hipótesis de conflicto con Brasil, que arranca en el 1900 y termina en 1970, que se suponía que en caso de un conflicto armado con Brasil, Entre Ríos era el lugar para hacer el campo de batalla, por motivo por el cual no se hizo ni un puente, ni con Uruguay, ni con el resto de Argentina. Eso trajo 100 años de atraso, 100 años de atraso. Y por otro lado, nos condenó
a perder el 10% de la población que se fue a vivir a Buenos Aires, a ayudar a construir esa megalópoli que tenemos ahí, que es un karma que tenemos encima los argentinos, porque el 40% de los recursos del país se los llevan ellos. ¿Me entiendes? Claro. Eso es un tema. Pero voy a hacer hincapié en el tercer libro, que es el tema de Artigas. Uh-huh. Artigas. ¿Usted es artiguista? Yo soy artiguista. Federalista. Federalista. Reconozco, ¿Qué es ser federalista? Ser federalista es entender que nosotros históricamente, nuestros pueblos desearon ser una confederación, que es algo distinto Claro. a lo que tenemos, incluso en Argentina, que dice ser un país federal. Ustedes son un país unitario, pero Argentina dice un país federal, es mentira. Las provincias son absolutamente dominadas por Buenos Aires. Una confederación, que es lo que quería Artigas, era que cada provincia sea un estado autónomo. Un estado autónomo integrado a un estado más grande. Ejemplo, Estados Unidos. Ejemplo, la Confederación Europea. Claro. Eso es lo que quería Artigas. Pero lo quería en 1810, cuando a nadie se le imaginaba una cosa de eso. Después lo corrieron, Artigas. ¿Pero por qué lo corren? Lo traicionaron. ¿Por qué? No, porque la idea que imperante en Buenos Aires, y imperante en Perú, y imperante en Colombia, motivo por el cual también lo corren a Bolívar, y lo corren a San Martín, y lo corren a todo, era la zona esta, el descendiente español quería un rey. Quería un rey. ¿Me entiendes? Una monarquía, porque era lo que estaban acostumbrados. Toda esa gente que se sale de... ¿Usted cree que nosotros el 25 de mayo de 1810 nos liberamos nos declaramos independientes? Mentira. Eso es lo que dicen los papeles. Eso es lo que dicen los papeles. Lo único que hicimos fue decir que no dependíamos más de España porque estábamos cansados del tema de los impuestos que nos cobraban. Pero en el paso siguiente, que es 1816, cuando San Martín fuerza a que se declare la independencia, pusieron, porque San Martín los obligó, independiente de España en el primer día, y al otro día San Martín se recontra enojó peor y los hizo poner una semana después, y de toda nación extranjera, porque ¿sabe cuál era la idea de fondo? Era establecer una monarquía, traer un monarca europeo y ponerlo a gobernar el Río de la Plata, casado con la hija del monarca de portugués, y ya cerrar el combo. Y eso fue lo que hizo enojar a Ramírez y lo llevó a la batalla esta de Cepeda y al Tratado del Cuadrilátero, que termina haciendo calentar a Artigas. Claro. Artigas era insoportablemente molesto. Había que sacarlo. Había que desaparecerlo. Porque no, era una piedra en el zapato de todo el mundo. Claro. Con idea, imagínense lo que sería hoy tener idea, no sé, de una confederación planetaria. Alguien, un político, que se le ocurra algo de eso. Un loco. Claro, para aquel entonces muy adelantado en el tiempo. Demasiado. Y los intereses de... Y además, escúcheme, no solo intereses eso. de Buenos Aires y demás. Además, no solo eso. Darle tierra a los indios. Darle tierra a los esclavos. Claro. Darle tierra... No era lo políticamente correcto. Pero obvio, molestaba a todo el mundo. Pero ¿por qué logra él que lo sigan y le digan Cara Iguazú, el hombre que ilumina? ¿Por qué logra eso? Y porque él le estaba ofreciendo justamente algo absolutamente diferente a toda esa zona, a toda esa gente. ¿Qué tenían para perder el esclavo de seguir a Artigas y ponerse al frente de un ejército? Tenía mucho para ganar, claro. Tenía todo para ganar. Ahora, ¿qué hace Argentina? Le quita la tierra de las Indias, ¿a quién se los da? A los Anchorena, a los Martínez de O, a los Álzaga. Artigas, mire lo que proponía, dárselo al cacique Polidoro. Claro, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Entre el poder y claro, y por eso los emisarios que manda Artigas... Bueno, hasta ahora el poder... Los emisarios que manda Artigas a la asamblea del año 13 los ponen presos en un barco. Ni siquiera permitieron que los escuchen los demás. No sea que se contaminen. ¿Sabía usted esa historia? No lo sabía, no. Esa es la historia que no nos contaron. Hoy entonces va a estar, porque tengo que seguir adelante, pero muy interesante, y esto da para desarrollar y para hablar mucho, ¿no? Pero bueno, la gente lo va a poder escuchar en esta jornada.
hoy 19:30 en la sala 1 de julio del Telégrafo, 18 de julio 10:27, donde la gente podrá seguramente interactuar, ¿no? Estar allí ¿Seguro? Presente en el día de hoy. Trataremos de responder por lo menos las preguntas que sepamos. Pero muy interesante todo en estos 3 libros que hablan mucho de la zona, de Artigas, de Paysandú, de los jesuitas, de las misiones, de todo aquello que tiene que ver con la hermandad entre nosotros, en este caso Paysandú, Entre Ríos, ¿no? Sí, sí. Y que tiene mucho que ver con la actualidad. Todo lo que estabas planteando, todo eso tiene mucho que ver con la actualidad. La historia muchas veces vuelve a repetirse de diferentes formas, pero son los temas que están y que no lo supimos cerrar en aquel momento y nos está pegando ahí en la cara. Y no se van a cerrar y le puedo asegurar que el final de la historia no está escrito. Fray, muchas gracias. Nosotros nos vamos.